Título: Educar los deseos. He partido para hablar de esta charla de un libro que el título es Dioses rotos, y el subtítulo es Los 7 anhelos del corazón humano, de un tal Gregory Podka. El punto de partida, voy a leer una frase de Juan 23. Consulta no a tus miedos, sino a tus esperanzas y tus sueños. No pienses en tus frustraciones, sino en tu potencial sin explorar. Que no te inquiete lo que has intentado y no has conseguido, sino lo que todavía puedes hacer. Si ciertamente es malo confundir la esperanza con los deseos devaluados. A ver, los deseos devaluados, los malos deseos, no hay que confundirlos con nuestras esperanzas. Pero los auténticos deseos que anidan en el corazón del hombre son reveladores de la esperanza que Dios quiere darnos. Y dice, por ejemplo, el Salmo 37, sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que desea tu corazón. Oye, pues no sé. Por lo tanto, si discernimos, si purificamos, si iluminamos nuestros deseos, pueden llegar a transformarse en motores para nuestra santificación, en una ayuda importante. La clave está en cómo uno discierne el mundo de los deseos interiores y cómo los educa. Hay 3 actitudes principales ante los deseos. La primera es la actitud del adicto, que ciertamente esto hay mucho en nuestros días, mucho. El adicto se rinde ante los deseos, se rinde ante ellos, convierte a sus deseos en ídolos, es esclavo de sus deseos. El drama del adicto, además, pues es que el placer que le reporta el satisfacer sus deseos es un placer que se acaba enseguida, o sea que es que le deja muy insatisfecho enseguida, y vuelve de nuevo a buscar más deseos y de nuevo le dejan insatisfecho, y esa dinámica que tiene el adicto con los deseos es una frustración continua. Hay una cita de Mark Shee en este libro que me parece muy luminosa y dice: nunca se tiene bastante de lo que en realidad no se desea. Ese es el problema. El adicto tiene un problema, porque en realidad nunca tiene bastante. ¿Por qué no tienes nunca bastante? Porque en realidad no es eso lo que deseas. Nunca se tiene bastante de lo que en realidad no se desea. El adicto no se ha enterado de que Dios ha puesto unos deseos que apuntan a otra cosa. Y entonces él se ha quedado mirando al dedo. No, hay que mirar no al dedo, sino a donde apunta el dedo. El adicto se ha instalado en el placer momentáneo y está atrapado por él. Totalmente atrapado. Esta es la primera actitud, ante los deseos, la del adicto. Segunda, la actitud del estoico. El estoico vive, más bien, o rechazando los deseos, o negándolos, o temiéndolos, Vamos a reconocer que en nuestro contexto de jansenismo andamos bastante escasos, O sea, pecamos absolutamente por el lado contrario, pero es cierto que puede haber personas que, por la educación que pudieron tener hace 50 años, o yo qué sé, pues puedan tener esa imagen de que deseo pecado, pero realmente estamos en otro parámetro totalmente distinto. Más frecuente que esa especie de visión negativa, represiva del deseo jansenista, más frecuente en nuestro contexto cultural es la actitud estoica de influencia oriental, que lo que hace es negar los deseos. No existen los deseos, no hay deseos. Vamos a anular el deseo del hombre, partiendo de una antropología dualista falsa, en la que yo puedo abstraerme de mis deseos, entonces no hay dolor. No. Si yo no lo siento es que no existe. Es absurdo. Hay dolor, hay sufrimiento, y hay que aprender a abrazarlo, y hay deseos, y los deseos no se pueden hacer como si no existen. Luego, esas actitudes estoicas de negar la realidad, pues eso no es verdad. La tercera actitud ante los deseos es la del místico, en el buen sentido de la palabra, Es aquel que descubre a Dios presente detrás de cada deseo. El místico, los deseos son la puerta del cielo,
Sí, son la puerta del cielo. El místico descubre que solo Dios puede colmar nuestras ansias más profundas. Entonces hay que descubrirlo. ¿De qué manera mis deseos han sido sembrados por Dios y en el plan de Dios están apuntando a ese deseo de vida eterna? ¿De qué manera es eso? Es importantísimo. Tú fíjate lo que nos jugamos aquí. Hay que entender que algo que nos conduce hacia la voluntad de Dios, para eso hay que purificarlos por la vía purgativa, hay que iluminarlos por la vía iluminativa y hay que, para poder llegar a la vía unitiva, que es la unión plena con la voluntad de Dios. Y esa vía unitiva es cuando la voluntad de Dios y mis deseos casi los confundo. Cuando llega el momento en que a uno le apetece, su apetencia personal coincide plenamente con la voluntad de Dios. Ese es el momento cumbre en el que después de esa purificación y de esa iluminación se ha producido pues esa fusión de mis deseos con la voluntad de Dios. Pero claro, hay que caminar para llegar a eso, vamos a ser sinceros. Dios quiere saciar las aspiraciones más profundas de nuestro corazón humano, incluso las que no conocemos. Ahora está muy de moda pues toda una literatura que cuida un poco la interioridad del hombre, que busca la felicidad, pero el problema está que esa literatura, que puede aportar algunas cosas interesantes, no ha terminado de descubrir que esa felicidad solamente se puede alcanzar con la santidad. Bueno, dioses rotos, 7 anhelos del corazón humano. ¿Por qué 7? Pues porque el libro ha seguido la pista que dan lo de los pecados capitales. Ha dicho, a ver, ¿cómo descubro yo cuáles son los deseos que anidan en el corazón? Bueno, pues mira el enemigo de qué se ha servido para intentar manipular y te va a dar una pista. El demonio se ha servido de los deseos que Dios sembró en el corazón humano para desviarlos. San Agustín dice, nuestros propios vicios, si los pisoteamos, nos sirven para hacernos una escala con que remontarnos a las alturas. Cristo quiere enseñarnos que si nuestros deseos naturales van unidos a la gracia, pueden servirnos como un vehículo que nos lleve a la santidad. Y son las virtudes que hacen que las pasiones sean bien conducidas, pero tiene que haber pasiones. Yo, por ejemplo, Francisco Javier tenía pinta de ser alguien con mucha pasionalidad. De hecho, antes de convertirse en la Universidad de París, era el cabecilla, era el líder en los juegos de la universidad. Y San Ignacio de Loyola, también antes de su conversión. A ver, o sea, es decir, que Dios muchas veces se sirve de nuestra pasionalidad para conducirla hacia la santidad. O sea, tampoco tengamos esa imagen de santidad, es alguien que no ha ningún problema, o sea, que casi ni siente ni padece, él es lo mismo todo. No, eso no es una base humana buena para la santidad. Entonces, si descubrimos los deseos que Dios insertó en la naturaleza humana y los purificamos y los alimentamos bien, estamos colaborando con el plan de santificación de Dios. Entonces, vamos uno por uno a ver esos deseos. El primero es el deseo de abundancia. Detrás de eso está el deseo de eternidad, ¿sabes? Detrás de ese deseo de abundancia está el deseo de eternidad. Ahora, ¿cuál es el pecado capital en el que el demonio de alguna manera ha manipulado esto? El de la soberbia, en que yo solo voy a alcanzar ese deseo de abundancia que tengo, ese deseo de plenitud, de totalidad, yo lo voy a alcanzar, como si tú no necesitases a Dios. Y en lugar de abrirte a la vida, a la ayuda de los demás, a la ayuda de la gracia de Dios, para poder alcanzar esa plenitud, es yo solo, yo, ese yo, ¿sabes? Es la absurda pretensión de que esa plenitud la vas a alcanzar tú solito por tu cuenta. Y obviamente la humildad es el antídoto a la soberbia, que te hace receptivo a los demás. La humildad te hace receptivo para poder alcanzar esa plenitud que tú solo no ibas a buscarla. La humildad hace que todo lo que te rodea te sume, y la soberbia hace que todo lo que te rodea resta. O sea, a ver, al soberbio todo lo demás le resta, al humilde todo lo demás le suma. Esto es un drama muy gordo, ¿no? Ahora, ¿cómo educamos esto? Y esto, traslademos esto a los niños. Vamos a hacer una aplicación a los niños. ¿Y esto qué?
¿Esto cómo lo educamos? Que ese deseo de abundancia lo viva no en clave de yo, sino en clave de nosotros. Que no lo viva en primera persona del singular, sino en primera persona del plural. Que no sea manipulado hacia la soberbia. Que yo, cuando uno tenga grandes deseos, nosotros eduquemos el corazón del niño, ojo, y el nuestro, y el nuestro. Que lo eduquemos en clave de primera persona del plural, no de primera persona del singular. Que esos grandes deseos que tienes tú de plenitud no los vivas de una manera exclusiva y excluyente de los demás, sino sabiendo que entre todos haremos uno, entre todos alcanzaremos el ideal de la plenitud y la abundancia hacia la que nos dirigimos. Es decir, sí, cultivar, ¿no?, los grandes deseos de plenitud, pero cultivarlos no de una manera egoísta, excluyente, sino como un objetivo en el que todos estamos incluidos. El segundo deseo que Dios sembró en nosotros, ¿no?, es el deseo de dignidad. El hombre necesita tener una autoestima. Es un deseo natural que anida en ti. Pero ¿yo quién soy? ¿Qué pasa? ¿Que no valgo nada? ¿Qué? O sea, ¿yo quién soy? El deseo de autoestima. Nuestra dignidad, ¿en qué reside? ¿Yo por qué me valoro a mí mismo? Uno necesita ser alguien en esta vida. Necesita ser alguien. Y Dios ha tenido un plan creacional, ¿no? O sea, Dios en la creación nos ha pensado en cada uno de nosotros de una manera única e irrepetible. Para Dios no somos 6.000 millones de números, no, sino para Dios somos únicos e irrepetibles cada uno de nosotros, ¿no? Sobre todo, nuestro gran valor consiste en que hemos sido amados personal y singularmente, consiste en la filiación divina, en que yo he sido querido de una manera personal por Dios. Ahora, el pecado capital que va parejo a este deseo natural es el de la envidia, que corrompe ese deseo de dignidad. La envidia convierte la vida en una competición con los demás para ser valorado por encima de ellos. Es lo de los celos del niño. O sea, y ojo, ¿no? Hablemos también de los mayores. Y si la soberbia te lleva a convencerte de que no necesitas de nadie para alcanzar la felicidad, la envidia te lleva a mantener distancia con aquellos que podían ayudarte. Pero parece que tú para valorarte a ti mismo te tienes que valorar por encima de alguien. Si no tienes a alguien que esté por debajo de ti, tú no eres nadie. Pero es que es terrible eso. Es terrible. Pero ojo, ahí estamos, Ahí estamos. Me valoro dependiendo a ver cuántos me envidian. Esa es mi autoestima. Si algo me va mal, me vengo abajo, vaya problema. La virtud para combatir la envidia, pues es la caridad, ¿no? Además, la caridad, digamos, bajo la amabilidad, amabilidad que te ayuda a dar la espalda a todo tipo de envidia, ¿no? Y te permite socializar con los demás, entender que los demás no son enemigos de tu dignidad. Luego, el valorar a los demás, el socializar con los demás, el no sentirlos como competidores tuyos, es clave, ¿no? Es clave. En resumen, el deseo de dignidad es maravilloso. Sobre todo, lo descubramos en la vocación al amor que hemos recibido de Dios, que nos ama personalmente, y de nuestra familia. Traducido esto a la educación de los niños. A ver, el deseo de dignidad, ¿cómo lo tenemos que encauzar, ¿no? Pues está claro que supone un reto muy grande el decir, hay que valorarse a sí mismos valorando a los demás. Ni complejos ni envidias, ¿no? O sea, yo no tengo complejo de nadie y ni tengo envidia de los demás. Aprender a valorarse a sí mismo, no confundir nunca humildad con ser alguien que no tenga conciencia de los propios dones, porque hay que tener conciencia de los propios dones, pero además los propios dones
tienen que ser reconocidos, pues también como presentes en los demás, ¿no? Valorarse valorando a los demás. Y la importancia de socializar, la importancia de superar esa falsa competitividad, esos celos, socializando a los demás, cuidando de que nuestros hijos no sean raritos y no tengan una visión hipercrítica de todo el mundo que les rodea, ¿no? Sino que sean capaces de ver todo lo bueno que hay en los demás. Bueno, ese es el segundo deseo, ¿no? El deseo de dignidad. El tercero, abundancia, dignidad. El tercero es el deseo natural de justicia. Todos tenemos deseo de que el mundo funcione mejor. Todo el mundo desea que las cosas funcionen mejor. Yo no conozco a nadie que sea que tenga la tendencia de decir, no cambiaría nada. ¿Cómo que no cambiaría nada? A ver, todo el mundo desearía que las cosas fuesen mejor y tiene el deseo de cambiar el mundo, ¿no? El deseo de justicia nace de la añoranza de la perfección que solo Dios tiene. En el fondo, detrás del deseo de justicia está el deseo del cielo, ¿sabes? Queremos en esta vida lo que solamente en el cielo vamos a poder encontrar, pero mientras tanto hay que intentar construir aquí el reino de Dios. Luchad por el reino de Dios y su justicia. Eso está, escrito en nuestro corazón, el deseo de que las cosas vayan mejor, ¿no? Bueno, pero como siempre, todo es manipulable. ¿Y el demonio cómo manipula ese deseo de justicia? Pues con el pecado capital de la ira, que corrompe el deseo de justicia. La ira, a diferencia, ¿no?, pues del deseo de justicia, lo que te hace es empujarte a obrar de manera que las cosas empeoran. Pues tú verás a dónde os lleva el tema, ¿no? Y lo hacías por justicia, vale. Puf. Dice San Ambrosio, ¿no?, un gran padre de la Iglesia, dice: nadie se cura a sí mismo hiriendo a los demás. Pero la ira es lo que hace, ¿no? Que intenta moverte por la justicia hiriendo a los demás. Pues eso, absurdo. Es obvio, ¿no?, que esa tendencia iracunda lo que hace es destrozar en la realidad, ¿no?, el deseo de justicia. Por eso es importantísimo ejercitarse en la virtud de la paciencia frente a la ira. La paciencia es la virtud que contrarresta la ira y que permite dar una respuesta respetuosa, proporcionada a la injusticia. Y es compatible, la paciencia con la necesaria indignación por la injusticia. Es compatible. Dice, bueno, es que las cosas no se pueden solucionar aquí, ahora, en este momento, no, sino que tengo claro cuál es el objetivo, pero tiene que haber pues una capacidad de dosificarse. No podemos ahora matar a cañonazos la pulga. Por lo tanto, el deseo de justicia es muy importante. En cuanto que tenemos el deseo de que el mundo sea mejor, sería un mal muy notorio que uno cuando fue jovencito fue idealista, deseo pues un mundo más justo, pero cuando ya fue mayor y ya se compró su coche, pues ya dice, mira, yo ya tengo mi bienestar y mis deseos de justicia eran sueños de adolescencia. Aquí cada uno que se busque su bienestar. Muy mal asunto es ese. El deseo de justicia debe de anidar en nuestro corazón cuando niños, cuando adolescentes, cuando adultos, cuando ancianos. El deseo de justicia. Ahora, pero es muy importante, obviamente, que anide en nosotros sin que le permitamos al enemigo hacer de su excusa pues para el odio, para la impaciencia, para el rencor. Esto traducido en la educación de nuestros niños, el deseo de justicia, el deseo de justicia tiene muchos, digamos, capítulos para aplicar, ¿no?, en la educación de nuestros niños. Por ejemplo, que los niños sepan que existe un orden justo y que el orden justo debe de ser respetado, y que no hay arbitrariedad, y que si una cosa se hace mal, pues tiene un castigo, o tiene una reprimenda, o tiene no sé qué, y que incluso cuando la ITA pues, ha metido la pata, como hay un orden justo, por mucho que sea la ITA sabe pedir perdón, porque la justicia está por encima de todos. Eso, educarle a un niño de esa manera es muy importante. Hay un orden justo que no se salta aquí nadie.
Ni la ITA ni la MA están por encima de ese orden justo. La educación de eso, pues es muy importante, que un niño la vaya entendiendo, que ese deseo de justicia, como se dice popularmente, ¿no?, va a misa, o sea, que todo el mundo entiende, ¿no?, que ese orden justo debe ser respetado. Pero que al mismo tiempo hay que tener paciencia, y lo de educar en saber esperar, madre mía, anda que eso no es un tema en la educación de los niños, educar en saber esperar. Las cosas tienen que ser en su momento, en su medida, cuando llegue la educación en el saber esperar a un niño, en no mal acostumbrarle a la satisfacción inmediata de todos sus deseos, es importantísimo para que la justicia sea posible. Importantísimo. Sin eso, El primero hemos dicho la abundancia, el segundo la dignidad, el tercer deseo la justicia, el cuarto deseo es el deseo de paz que anida en el corazón de todos nosotros. En medio, por mucho que haya conflictos, problemas, Jesucristo se nos presenta como dador de paz, porque sabe que en el corazón, esa gran expresión del mundo judío cristiano, ¿no?, Shalom. Ahora bien, el deseo de paz no es lo mismo que me dejen en paz, no es lo mismo, pues porque el deseo de paz es compatible con estar metidos en muchos problemas, El deseo de paz no es, me voy a largar de aquí y les voy a dejar a todos empantanados porque me tienen harto ya, no. La paz, el deseo de paz es la capacidad, ¿no?, de vivir, ¿no?, en medio de muchos retos, de muchos problemas, pero habiendo centrado bien las cuestiones de manera que uno pueda vivir interiormente en paz. O sea, que tiene que convivir el deseo de paz con la lucha por la justicia, con el deseo de justicia. Entonces ese deseo de paz también es manipulado por el enemigo con el pecado capital de la pereza. La pereza es el pecado capital que manipula, ¿no?, el deseo de paz, corrompe el deseo de paz. Y en el fondo, detrás de la pereza se esconde la indiferencia. Pues mira, por la paz una Ave María, que se dice así, ojos que no ven, corazón que no siente. No, eso es una corrupción del deseo de paz. Decía San Maximiliano María Kolbe, ¿no?, que el veneno más mortal es la indiferencia y que la pereza es la falsa paz de Satanás. Entonces, pues, no se puede decir más claro. Más claro no se puede decir. Diciendo, a ver, es que existe un deseo de paz, pero que tiene que ser adecuadamente conducido. Por lo tanto, para luchar contra la pereza, aprendíamos en el catecismo de pequeños, contra la pereza, diligencia. Así lo aprendimos. Contra la pereza, diligencia, que es la virtud que vence a la pereza y nos ayuda a sostener nuestro anhelo de paz. El deseo de paz ciertamente nos hace instrumentos de Cristo, según el espíritu de las bienaventuranzas, ¿no? O sea, educarnos en tener un corazón pacífico es muy importante, combinado con ese deseo de justicia. Bueno, de cara a la educación de los niños, hacer entender que el deseo de paz, o sea, el deseo de disfrutar de un descanso, por ejemplo, no tenemos que hacerlo incompatible con la diligencia, sino todo lo contrario. Ser diligente es lo que luego te va a permitir a tener paz. Pues eso. Primero, lo que más te cuesta. O sea, educarle a un niño en decir, mira, si tú realmente quieres tener paz, quieres descansar, primero haz lo que más te cuesta. Luego vas a que tranquilo. Bueno, primero los deberes, ¿sabes? Haz los deberes. Acomételos. Sé diligente. Vas a ver cómo después de eso, pues tu deseo de paz, tu deseo de descanso, lo disfrutas mucho más. Como por tu deseo de descanso empieces a no hacer los deberes, entonces ya las has fastidiado. Tiene que estar al final de haber afrontado las cosas. Después de la diligencia viene la paz. Es más, solo va a venir la paz dentro de ti cuando hayas hecho lo que tienes que hacer. Yo eso lo veo, en mi vida, lo veo con mucha frecuencia en la manera de discernir. Muchas veces me pregunto a mí mismo, a ver, José Ignacio, en este lío, en este otro follón,
en nuestro total. ¿Hay algo más que yo podría hacer? Pues sí, podría hacer esto, podría escribir esta carta, podría llamarle a este, podría quedar, pues voy a hacerlo. Y luego dices, ya no puedo hacer más, no, pues paz. Haz las cosas como si solo dependiesen de ti. Y luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. Pero no hay más que una manera de tener paz, que es afrontar las cosas. O sea, la paz viene de la mano de la diligencia. Si no, no es paz. Siguiente deseo, el siguiente deseo natural. El deseo de confianza que Dios ha sembrado dentro de nosotros, el deseo de confianza. Qué felices seríamos si fuésemos capaces de confiar. Cuando Jesús dice aquello de y no os agobiéis por el mañana, es porque sabe muy bien que ese deseo de confiar cuesta porque choca con nuestros miedos. Entonces tienes muchos miedos que te impiden confiar y sufres por no confiar, sufres por tener miedos. Dios ha sembrado en nosotros, ¿no?, el deseo de confianza. ¿Y cuál es el pecado capital, digamos, que pervierte, deforma, manipula el deseo de confianza? La avaricia. Lo voy a explicar porque a uno igual le llama la atención en qué se relaciona la avaricia con la confianza. Pues porque la avaricia consiste en agarrarte a cualquier cosa que calme tus miedos y tus temores. La avaricia es, en el fondo, necesito cosas porque no confío. Necesito buscar seguridades, agarrarme a cosas ya que no vivo en un abandono confiado. Detrás de la avaricia se esconde un ansia por controlar, porque precisamente no confías. Como no confías, necesito controlarlo todo, tenerlo todo atado, tenerlo todo seguro. Bien, contra el antídoto de la avaricia, ¿os acordáis de nuestro catecismo? Contra la avaricia, generosidad, que en el fondo se la hiere contra de la avaricia. La generosidad supone ejercitarte en la confianza, superando tus miedos, ¿no? Superando los miedos. Si yo confío, soy generoso, soy capaz de desprenderme porque confío en que soy cuidado por Dios. En desprenderme de mis falsas seguridades, de mis miedos, afrontar mis miedos. Bueno, de cara a la educación a los niños, ¿no? Pues es muy importante entender que traducirles a los niños que tienen que confiar en quien verdaderamente les quiere. La confianza está no tanto, ¿no?, en tener cosas, sino en fiarme de personas que sé que me quieren. La confianza está más ligada a la relación con las personas que con las cosas. Eso es un ejercicio importante, ¿no?, para educarnos. Y eso es imposible. Esa teoría es muy bonita, pero eso para vivirlo en la práctica requiere que el niño sea educado en la generosidad, en el desprendimiento material. Porque si no, tú siempre te agarrarás, ¿sabes?, a las cosas en vez de confiar en las personas. Una manera de ejercitar la confianza en las personas es desprenderse de las cosas materiales. Porque yo sé que Dios me querrá, Dios me amará. Y eso en el fondo hay que ejercitarlo desprendiéndose. A ver, ¿quién tiene panes y peces? Que traiga los panes y peces que tiene y los compartimos. O sea, hay que educarse en el desprendimiento, si no ese milagro de la providencia no se puede producir. Tienes que desprenderte de tus panes y peces para que Dios pueda hacer ese milagro de la providencia. Pero a nosotros nos gustaría la despensa llena, y tenerlo todo claro. Bueno, pues ese ejercicio ahí está presente. Sexto deseo. El deseo de bienestar. Deseo de bienestar. Nuestro deseo natural no es meramente el de la supervivencia. Es verdad que la supervivencia es claro que anida en nosotros. Existe un deseo de supervivencia obvio. Si alguien generalmente, yo que estoy convencido que será el 90 y muchísimo %, detrás de un suicidio hay una enfermedad psiquiátrica, obviamente, pues porque el instinto de supervivencia está íntimamente puesto en nosotros. Pero fíjate, no solamente de supervivencia, sino incluso de bienestar.
de tener la satisfacción en todas las facetas de la vida, física, psicológica, social, el deseo de bienestar anida en nosotros, ¿no? ¿Cuál es el pecado capital que deforma ese deseo de bienestar? Pues el de la gula. El de la gula. Por motivo de que termina sustituyendo, ¿no?, el cuidado de nosotros mismos, el saber cuidarte a ti mismo, por ser atrapado por la autocomplacencia. Detrás de la gula se esconde un intento de saciar tu hambre emocional, psicológica, relacional, espiritual, pues una especie de satisfacción inmediata de las cosas. Es así, Detrás de nuestras visitas ansiosas o a la nevera, muchas veces se esconde pues un deseo, un problema. Se esconde pues el problema de esa especie de equilibrio interior y el culto al cuerpo que está patente en nuestra sociedad, el culto al cuerpo que está invadiéndolo todo, ¿no? La obsesión por el cuerpo, por los regímenes alimenticios, todo eso, ¿no? Todos son nuevas versiones de la gula. Frente a la gula, la templanza, aprendíamos, frente a la gula, la templanza, es la virtud que reconduce el pecado de la gula, favorece la vida consciente, porque nos lleva a vivir respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que necesito? La gula, en realidad, responde a la dinámica de qué me apetece, mientras que la templanza responde a la dinámica de qué es lo que necesito. Pero mientras tanto aquí es del todo necesario que el deseo de bienestar sea asistido por la templanza, porque el que no sabe ayunar no sabe disfrutar. Si tú no sabes prescindir, tampoco sabes disfrutar. Eso suele ser así. Bueno, pues entonces, traducido esto, ¿no?, a la educación de los niños, ¿dónde está la gran batalla? Pues yo creo que la gran batalla está en ese educar el me gusta y me apetece, que anida en la primera batalla pues con la comida, me gusta, no me gusta, o sea, enseguida se manifiesta en nosotros una batalla en la que confundimos un deseo del bien propio con una satisfacción inmediata del gusto. No es lo mismo el deseo del bien que el deseo del gusto, no es lo mismo. Pero es que aquí es muy importante que ese apetecer se conjugue con el querer, que es tu bienestar a largo plazo, a medio largo plazo. Y si no es a medio largo plazo, no es bienestar, es un engaño, es gula. Entonces eso, es que qué importante es esto. Ahí te juegas tú, ahí nos lo jugamos todos, Y el último de los deseos, el deseo de la comunión, entre nosotros, el deseo del amor en comunión que tenemos entre nosotros. Tenemos el deseo de amar y ser amados. O sea, está escrito en nuestro ADN, vamos. Todos existimos en comunión con los otros. Decía Madre Teresa que la soledad y el sentimiento de no ser querido es la mayor pobreza. La forma más habitual de encauzar el anhelo de comunión es el matrimonio. Es el matrimonio. Nuestro cuerpo también tiene una sacramentalidad para expresar su significado nupcial. No es bueno que el hombre esté solo. En el acto amoroso del hombre y la mujer se unen en su vocación a la comunión siendo una sola carne. La atracción del hombre y la mujer es un reflejo de la vocación a la comunión. Bien, esto es así en el plan de Dios. Hay un deseo de unión, no serán dos, sino una sola carne, etc. Viene el demonio, y dice, vamos a manipular esto. Obviamente ya sabemos por dónde lo ha manipulado, pues por la lujuria. La lujuria es la manipulación del deseo de comunión que Dios sembró en nosotros. Nos hace creer, la lujuria, que el mero contacto físico colmará tu deseo de comunión. El pecado de lujuria consiste en tratar a las personas como objetos de placer, de modo que separa de modo antinatural el cuerpo del alma en nuestra relación con los demás.
Él no se da cuenta, pero el hombre que toca la puerta de un burdel está buscando a Dios, aunque no lo sepa. Y Richard Cohen, este gran terapeuta, también dice: si la gente se abrazase más, no existirían tantos prostíbulos ni tanta pornografía. Ojo con esa expresión también. Si nosotros, si nos hubiésemos educado más en el deseo de comunión que tenemos, la gente buscaría menos pornografía y menos prostíbulos. Claro, dice uno, ¿esto puede ser verdad? Pues yo creo que sí es verdad. Lo que ocurre es que, claro, que eso hay que verlo en su origen, en la raíz, porque luego a la hora de deformarlo ha llegado un momento en que parece que esto no tiene que ver con lo otro. Pues sí tiene que ver, sí. Luego, la castidad es la virtud, la única respuesta posible frente a esa distorsión de la lujuria. Es la virtud necesaria para guardar la integridad de la persona. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2337, se subraya eso, ¿no? La castidad como la virtud de la integración, de la unificación, de la corporalidad y de nuestra llamada vocacional al amor. Está sacramental, el cuerpo no deja de ser un sacramento, una expresión sacramental de esa vocación al amor, a la comunión, en todos nosotros. En resumen, estamos llamados a cultivar nuestra comunión, nuestra vocación a la comunión entre el hombre y la mujer. Obviamente en el matrimonio de una manera muy especial, pero todos, también los solteros y los célibes. Y cuando vivimos este deseo de comunión de forma casta, solo entonces seremos capaces de descubrir y desarrollar la vocación al amor para la que hemos sido creados. Y de cara a nuestros hijos, pues tú verás menudo reto que tenemos, ¿no?, en este tema. Que ha habido una especie de no creer, no entender que la sexualidad haya sido santa. Como si hubiese habido una distorsión, una no integración entre el sentido de la sexualidad y el sentido del amor maduro, ¿no? Entonces, es obvio que nos falta en ese imaginario del niño, del adolescente, del joven, explicar la sexualidad en clave de santidad. Es obvio que falta. Fíjate tú cómo recurre a... Tú fuiste ingenuo, ¿no? Y te creías que tus padres no tenían relaciones sexuales. O sea, ¿hasta qué punto haya faltado en nuestro imaginario la explicación de la sexualidad en clave de santidad? Eso es un reto. Es un reto la educación afectivo-sexual de los niños, pues en clave de santidad, en clave de responder a la llamada de Dios, en clave de responder a la llamada de Dios a la comunión. Menudo reto tenemos. ¿Por qué? Porque nos han robado el sentido y el alma de la sexualidad desde la lujuria y desde esa sociedad hipererotizada. Nos lo han robado y tenemos que... Esa bandera no era tuya, era de la santidad, era de Dios, y la bandera de Dios ha sido robada por este mundo bajo la manipulación de la lujuria. Esa bandera hay que recuperarla, que es la de la santidad de la sexualidad. Termino como he comenzado, ¿no?, con el proclamando y subrayando el hecho de que estamos llamados a discernir, purificar, iluminar, ¿no?, nuestros deseos para integrarlos plenamente en la vocación a la santidad, que marcan la divinización del hombre, lo natural.